Hola compañeros, estamos iniciando una nueva sesión correspondiente a algunas proposiciones del tema de inversión. Soy Jorge Alonso y es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Pues como ya vieron, en esta ocasión lo que vamos a hacer es demostrar esta proposición. Esta proposición dice que si tenemos una circunferencia C1 y dos puntos P y P' que son inversos con respecto a ella, y si además tenemos otra circunferencia CO que obviamente tiene acento en O, va a pasar alguna de las dos situaciones. Lo que establece esta proposición es que si a su vez estos tres objetos los volvemos a invertir o los invertimos ahora con respecto a la circunferencia C0, lo que vamos a obtener va a depender de la posición en donde esté colocado el punto O. Es decir, en el primer caso, la proposición establece que si O no está sobre la circunferencia C1, entonces cuando invirtamos C1, P y P', lo que vamos a obtener o C1, P y P' se van a invertir a su vez en otra circunferencia y en dos puntos inversos con respecto a ella. Y en el segundo caso, lo que establece esta proposición es que si el punto O sí está en C1, entonces la circunferencia C1 y los dos puntos P y P' que son inversos con respecto a C1, a su vez se van a invertir en una recta y dos puntos simétricos con respecto a ella, con respecto a la recta. Entonces, esta demostración no está difícil. Yo diría que solamente es cuestión de realizarla y más allá de eso no debemos de tener complicaciones. Entonces lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es empezar con este caso, en el caso en el que el punto O no está en C1. Entonces nos movemos para acá para tener espacio. Entonces, vamos a ir poniendo nombres. Este punto va a ser el punto P. Este punto es el punto P. Este que sea el punto P'. Esta que sea la circunferencia C1. Este que está aquí, este es el punto O y por lo tanto esta circunferencia es la circunferencia CO. Entonces, por hipótesis tenemos que P y P' son inversos con respecto a C1. Ahora, lo que tenemos que hacer es invertir a C1 con respecto a C0, invertir a P con respecto a CO, e invertir a P' con respecto a CO. Entonces, digamos que, por ejemplo, el inverso del punto P sea este punto que le vamos a llamar el punto Q. Y el inverso de P', que sea este punto, este otro punto rojo que le vamos a llamar, siguiendo la notación, Q'. Entonces aquí le vamos a poner así: sean Q y Q' inversos de P y P' con respecto a CO. Ahora, como en este caso nos están diciendo que el punto O, que es el nuevo centro de inversión, no pertenece a C1, entonces C1 es una circunferencia que no pasa por el centro de inversión. Entonces, cuando invirtamos a C1 con respecto a C0, se va a invertir en otra circunferencia que tampoco pasa por el centro de inversión. Entonces le ponemos así: como O no pertenece a C1,
entonces C1 se invierte en C1', en C1'. Ahora, lo que tenemos que demostrar, dadas estas condiciones, lo que tenemos que demostrar en esta proposición es que cuando hagamos eso, lo que acabamos de hacer, es decir, cuando obtengamos el inverso de C1, que es C1', cuando obtengamos el inverso de P, que es Q, y cuando obtenemos el inverso de P', que es Q', lo que tenemos que demostrar es que el punto Q y el punto Q' son inversos con respecto a C1'. Es decir, por demostrar que Q y Q' son inversos con respecto a C1'. Y demostrarlo no es difícil, porque lo único que tenemos que hacer es invertir algunas figuras que ya están puestas, colocadas en la figura, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, dado que de inicio tenemos el punto P y el punto P', que sabemos que son inversos, si nosotros consideramos o construimos a una segunda circunferencia C2 que tenga diámetro P', justamente esta circunferencia C2 sabemos que va a ser ortogonal, C2 tiene que ser ortogonal a C1 porque C2 pasa por P' y P, que son puntos inversos. Entonces, sea C2 de diámetro P'. En esas condiciones sabemos que C1 es ortogonal a C2. Por otro lado, si nosotros consideramos a la recta L3 que pasa por P y P', precisamente sabemos que si una recta pasa por el centro de una circunferencia, entonces esa recta es ortogonal a la circunferencia. Del mismo modo, es decir, sea L3 que pasa por P y P'. En esas condiciones, la recta L3 es ortogonal tanto a C1 como a C2. Ahora veamos qué pasa. Si nosotros a su vez esta circunferencia C2 la invertimos ahora con respecto a C0, como también es una circunferencia que no pasa por el centro de inversión, se va a invertir en otra circunferencia que tampoco pasa por el centro de inversión. Entonces esta circunferencia de acá es C2'. Ahora, la recta L3, al ser una recta que no pasa por el centro de inversión, se va a invertir en una circunferencia que sí pasa por el centro de inversión, es decir, esta circunferencia de aquí es C3'. Entonces, sean C2' y C3' inversos de C2 y de L3 con respecto a CO. Pero ahora notemos, nosotros ya vimos que C1 es ortogonal a C2, que la recta L3 es ortogonal a C1 y a C2, y sabemos que la inversión preserva ángulos. En este caso, si preserva ángulos, es obvio que preserva ortogonalidad. Es decir, si dos circunferencias, por ejemplo, en este caso C2 y C1, son ortogonales, cuando las invertimos, sus inversas tienen que seguir siendo ortogonales. Entonces podemos decir, por ejemplo, que C1' es ortogonal a C2', y eso, insisto, es porque la inversión preserva ortogonalidad. Y también podemos decir, por ejemplo, que C3' es ortogonal
tanto a C1' como C3' es ortogonal a C2'. Es decir, estas circunferencias que están acá son ortogonales entre sí. Eso ya básicamente nos va a dar la respuesta de lo que queremos hacer. Entonces, fíjense, si nos fijamos, el punto P y el punto P' pertenecen a C2 y también pertenecen a la recta L3. Por lo tanto, sus inversos, que son Q y que son Q', deben de pertenecer tanto a C3 como a C2. Entonces podemos decir que Q, aquí podemos decir que tanto Q como Q' pertenecen a C2' y a C3'. Es decir, lo que podemos ver es que el eje radical de C3 y de C2 es precisamente la línea determinada por Q y Q'. Es decir, esto implica que que la línea QQ' es eje radical de C3' y C2', pero a su vez la circunferencia C1' es ortogonal tanto a C2 como a C1. Nosotros sabemos que si una circunferencia es ortogonal a dos circunferencias, debe de tener su centro en el eje radical. Y entonces podemos decir que eso implica que el centro, bueno, aquí hay que poner antes esto, sea, este punto se va a llamar O1', el centro de C1', sea O1', centro de C1'. Entonces esto implica que O1' pertenece al segmento Q'. Es decir, ahora ya podemos fijarnos en lo que queremos. Nosotros lo que tenemos que demostrar es que Q y Q' son inversos con respecto a C1'. Entonces aquí ya lo tenemos. Para empezar, lo que estamos viendo aquí es que O1', Q' y Q sí son puntos que son colineales, y eso sabemos que se tiene que cumplir para que Q y Q' sean inversos con respecto a O1 como centro de inversión. Ahora ya nada más hay que verificar que en efecto sean inversos. Ahora, eso es muy fácil porque sabemos que esta circunferencia O1', o más bien sabemos que la circunferencia C1', es ortogonal tanto a C3' como a C2. De ahí ya podemos desprender fácilmente que entonces, en efecto, por ejemplo, si nosotros queremos sacar el inverso, lo que voy a decir creo que es un razonamiento más claro. Si yo quiero sacar el inverso de Q con respecto a la circunferencia C1', entonces como Q está en C3' y C3' es ortogonal a C1', que es la de inversión, entonces su inverso debe de pertenecer a la misma C3'. Y lo mismo puedo decir con la circunferencia C2'. Como Q pertenece a C2' y C2' es ortogonal a la de inversión, entonces el inverso de Q debe de seguir perteneciendo a C2'. Pero justamente las dos intersecciones de C2' y C3' son Q y Q'. Por lo tanto, con lo que acabo de decir ya no lo voy a escribir todo, por lo tanto, sí podemos decir que Q y Q' son inversos con respecto a la circunferencia C1', que es precisamente lo que queríamos demostrar. Entonces este fue el caso en el que el punto O no está sobre la circunferencia C1. Veamos qué pasa en el otro caso.
Entonces, para hacer el otro caso, pues obviamente nada más lo que voy a hacer es recorrer esta parte y aquí lo vamos a demostrar. La demostración va a ser muy parecida, es decir, otra vez vamos a suponer que este es el punto P, este es el punto P', esta es la circunferencia C1. Ahora este punto que está aquí es mi punto O, que va a ser ahora el nuevo centro de inversión, y esta circunferencia es la circunferencia CO. Esta circunferencia ya dije que es la circunferencia C1 y otra vez tenemos que hacer lo mismo, es decir, otra vez tenemos que considerar el inverso de P con respecto a CO. Ese inverso, digamos que es este punto rojo, y le vamos a llamar Q. De igual manera, digamos que el otro punto rojo, que le vamos a llamar Q', es el inverso de P con respecto a la circunferencia negra. Ahora, en esta ocasión estamos suponiendo, como bien se aprecia en la figura, que el nuevo centro de inversión O sí está sobre la circunferencia C1, que es la circunferencia verde. Entonces veamos qué pasa. Ya invertimos tanto a P en Q como a P' en Q'. Ahora lo que falta invertir es la circunferencia C1. Como la circunferencia C1 sí pasa por el centro de inversión, al invertirla se va a invertir en una recta que es precisamente esta recta verde, es decir, esta recta verde es a la que vamos a llamar L1'. Entonces ya no voy a escribir todo porque es básicamente lo mismo, y ahora lo que tenemos que hacer es demostrar que el punto Q y el punto Q' ya invertidos, como ya están, pues son puntos simétricos con respecto a la recta L1', donde la recta L1' es el inverso de la circunferencia C1. Entonces, otra vez lo que tendríamos que hacer es considerar a la circunferencia C2, que tiene diámetro PP', y otra vez lo que tenemos que hacer es considerar la recta L3. Ahora, nuevamente la circunferencia C2, como es una circunferencia que, digámoslo así, en general no tiene por qué pasar por el centro de inversión, la circunferencia C2 se invierte en otra circunferencia que es la circunferencia rosa pequeño, que entonces a esa le vamos a llamar C2'. Y la recta L3 se vuelve a invertir. Como es una recta que no pasa por el centro de inversión, se invierte en una circunferencia que pasa por el centro de inversión. Entonces esta recta azul punteada es la circunferencia C3'. Entonces, otra vez ya nada más es cuestión de darnos cuenta que se cumple lo que se tiene que cumplir. Es decir, lo que tenemos que demostrar, por demostrar que Q, ya no escribo todo porque es lo mismo, por demostrar que Q y Q' son simétricos, con respecto a L. Aquí le puse, sí, a L1'. Entonces lo que tenemos que hacer es otra vez, aquí otra vez va a estar muy fácil, porque tanto el punto P como el punto P' pertenecen a C2 como a L3. Entonces sus inversos, que son el punto Q y el punto Q', deben de pertenecer a los inversos de C2 y L3, es decir, deben de pertenecer a C2' y a C3'. Entonces podemos decir que, dada la construcción, el eje radical, podemos decir que la recta determinada por Q y Q' es el eje radical de C2' y C3'. Ahora, como es el eje radical, vamos a poder utilizar las propiedades del eje radical. Veamos, a su vez, la circunferencia C1
se invirtió en la recta L1'. ¿Por qué? Porque la circunferencia C1 sí pasa por el centro de inversión. Ahora, igual que en el caso anterior, la circunferencia C1 es ortogonal a C2 y la circunferencia C1 es ortogonal a L3. Entonces quiere decir que L1, eso quiere decir que L1' tiene que ser inverso tanto a C2' como tiene que ser inverso a C3'. Eso implica que la recta L1' pasa por los centros, o sí pasa por los centros de C2' y C3'. Es decir, tenemos la garantía de que esta recta verde pasa por el centro de esta circunferencia azul y esta recta verde pasa por el centro de esta circunferencia rosa, perdón. Eso quiere decir que L1, eso implica que la recta L1' es la línea de los centros de C2' y C3'. Ahora, esto implica que la recta L1', al ser la línea de los centros de la circunferencia C2' y C3', es perpendicular al eje radical de esas dos circunferencias, pero el eje radical de esas dos circunferencias es precisamente la recta determinada por Q y Q'. Entonces, ahora, fíjense, aquí ya hasta resulta evidente que Q y Q' tienen que ser simétricos, porque uno está situado en una de las intersecciones de un sistema coaxial de circunferencias que se corta, y el otro, que es Q, es la otra intersección de un sistema coaxial de circunferencias que se cortan. Entonces aquí ya es obvio que como las dos rectas, la recta verde y la recta determinada por los dos puntos rojos, son perpendiculares, es decir, aquí va ángulo recto, y Q y Q' son las intersecciones de esas dos circunferencias, es obvio, y justo, por ejemplo, lo podríamos hacer con geometría elemental. Si por ejemplo este es el centro de la circunferencia rosa, este es uno de sus radios y este sería otro de sus radios, y como este ángulo de aquí es perpendicular, no es nada fácil demostrar pues que los dos triangulitos que se me formarían aquí pues son congruentes, y eso implica que el punto Q y el punto Q' son simétricos con respecto a la recta L1'. Entonces ya yo diría que esa explicación está de más, porque a estas alturas debe de ser ya bastante obvio. Por lo tanto, Q y Q' son simétricos. Son simétricos con respecto a L1'. Ahora, lo interesante de lo que acabamos de hacer es lo siguiente. Con lo que tenemos hasta el momento ya demostramos completamente esta proposición, que si tenemos dos puntos P y P' que son inversos con respecto a una circunferencia, si esos tres objetos a su vez los invertimos con respecto a otra circunferencia, vamos a obtener cosas distintas dependiendo de dónde esté el centro de esa otra circunferencia. Si el centro no está en la circunferencia, lo que obtenemos es una circunferencia y dos puntos inversos con respecto a ella. Y el segundo caso, que es el que hicimos aquí, insisto, estas dos figuras son la misma, solamente que aquí el centro está fuera de la circunferencia y aquí el centro está sobre la circunferencia. Aparte de eso, no tienen ninguna otra diferencia. Y lo que quiero decir ya para terminar es que esta propiedad sobre todo va a resultar útil para futuras proposiciones. Entonces, digámoslo así, si queremos
ser un poco prácticos, esta es a la que le tendríamos que poner un poquito de mayor atención. Entonces, pues nada, le voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias y hasta luego.